Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día 12 de julio del 2023, es miércoles de la 14ª semana del tiempo ordinario. La lectura es del Génesis, capítulo 41, del 55 al 57 y del capítulo 42, del 5 al 7 y del 17 al 24. En aquellos días, en todo el país de Egipto, hubo hambre y el pueblo clamó al faraón pidiéndole pan. El faraón respondió al pueblo: vayan a José y hagan lo que él les diga. Entonces José mandó abrir todas las bodegas y abasteció de víveres a los egipcios. Y como el hambre se extendía por toda la tierra, de todos los países iban a Egipto para comprar víveres a José y remediar la carestía. Los hijos de Jacob, junto con otros, fueron también a Egipto a comprar víveres, pues había hambre en el país de Canaán. José gobernaba en todo Egipto. Los víveres se distribuían a todo el mundo, según sus indicaciones. Llegaron los hermanos de José y se postraron en su presencia. Al verlos, José los reconoció. Y sin embargo, como a desconocidos les preguntó con severidad de dónde vienen, ellos respondieron: venimos de Canaán a comprar provisiones. José los acusó de ser espías. Durante 3 días los metió en la cárcel. Al tercer día José los mandó sacar y les dijo: yo también temo a Dios. Si hacen lo que les voy a decir, salvarán su vida. Si son gente de bien, uno de ustedes se quedará detenido en la prisión mientras los demás van a llevar a sus casas las provisiones que han comprado. Luego me traen a su hermano menor para que pueda yo comprobar si me han dicho la verdad. Así no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo y se decían los unos a los otros: con razón estamos sufriendo ahora porque pecamos contra nuestro hermano José, cuya angustia veíamos cuando nos pedía que tuviéramos compasión de él, y no le hicimos caso. Por eso ha caído sobre nosotros esta desgracia. Rubén añadió: ¿no les decía yo que no le hicieran daño al niño y no me hicieron caso? Ahora nos están pidiendo cuentas de su vida. Como estaban hablando por medio de un intérprete, ellos ignoraban a que José les entendía. Entonces José se alejó de ellos y rompió a llorar. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Mateo, capítulo 10, del 1 al 7. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Esos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el que traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierras de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos, vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la primera lectura, que es tomada del Génesis, capítulo 41, del 55 al 57, y nos saltamos hasta el capítulo 42, del 5 al 7 y del 17 al 24. Me dirán ustedes que por qué se saltan y no leemos de corrido. Porque pues queremos tener una información explícita y no divagar en otros puntos importantes que tiene la Sagrada Escritura en esta lectura. Por eso es que nos vamos saltando, para darle más énfasis al tema principal. Y bueno, aparte de esto, que lo estamos viendo de una forma literal, pues también lo vamos a ver de una forma teológica. O sea, qué es lo que nos está diciendo el Señor con respecto a esta lectura. Bueno, dice que en aquellos países hubo hambre, ¿sí? Entonces, pues ahí en Egipto fueron con el faraón, el pueblo, y le dijeron: oye, pues hay mucha escasez, no tenemos pan. Y bueno, pues entonces el faraón, teniendo como súbdito, como empresario, por decirlo así, como gobernante, ¿sí?, a José, hermano de los mismos hijos de Jacob. Acuérdense que es una historia, yo quisiera que ya la hubieran tenido ustedes ahí entendida. Lo pueden ustedes leer. José fue vendido a un señor que iba pasando ahí
y este señor compró a José, lo vendieron sus propios hermanos y, y fue a parar a Egipto. Todo eso lo pueden ustedes ver después con más calma. Aquí lo importante es ver que pues ya existía una situación de hambre en aquella región y pues la situación estaba muy difícil para todos los pueblos y en su lugar ahí en Egipto pues también, o sea, no nada más era en los demás países, ahí mismo en Egipto. Entonces el faraón le dice al pueblo que vayan a ver a José, ya que es su gobernante, un administrador, pero con mucha capacidad, y van con José, y él abre todas las bodegas y empieza a abastecerlos de víveres a todos los egipcios ahí en todo Egipto. Pero no solamente eso, sino que hace negocio con toda la gente de otras regiones, de otros países que también van a pedir este alimentos, semilla, sí, porque había una escasez, un hambre bastante exagerada. Y pues los hijos de Jacob, los otros hijos de Jacob, pues también tienen la misma problemática y van a Egipto a comprar víveres. Y llegan ahí con José. Muy claramente dice que José gobernaba en todo Egipto. Era el administrador. Fíjense hasta dónde había llegado José después de que lo habían vendido, ¿sí? Sus propios hermanos, años atrás, ¿sí? Y logró él llegar a ese puesto. No les quiero contar la historia completa, pero le adivinó los sueños al faraón y él estuvo de acuerdo y por eso lo puso como administrador de sus bienes. Eso lo pueden leer ustedes, pero aquí lo principal es de que pues había hambre, van a Egipto, José es el gobernador o el administrador, ¿sí? De todo Egipto, ¿sí? Y llega ahí sus hermanos, se postran ante él. José los reconoce, ellos no lo reconocen a su hermano José, ¿verdad? Ya no tenían un rato que no lo veían, pensaban que ya no lo iban a volver a ver. Ay, qué lindos judíos, ¿verdad? Qué lindos hebreos, qué lindos israelitas, ¿verdad? No, o sea, entre ellos se dan duro y macizo, se me hace que eran mexicanos. ¿Ah? Sin embargo, como desconocido les pregunta con severidad, ¿de dónde vienen? Y ellos le responden, venimos de Canaán a comprar provisiones. José los acusa de ser espías y durante 3 días los mete a la cárcel. O sea, una forma de retenerlos ahí en Egipto, ¿no? 3 días, el número 3 significa poder. Sí, qué curioso, ¿no? 3 días, ¿no? Para que después de 3 días resuciten, cambien, recapaciten, ¿sí? Se arrepientan de lo que habían hecho. ¿Se dan cuenta de esto? Esa es la resurrección. Resucitamos una vez más, ¿verdad? Y bueno, pues los mete a la cárcel, pero ya después los saca, ¿no? Al tercer día José, dice aquí, los manda a sacar y les dijo, yo también le temo a Dios. Muy claramente les dice así, ¿no? Hacen lo que les voy a decir, salvarán su vida. Si son gente de bien, uno de ustedes se quedará detenido en prisión mientras los demás van a llevar a sus casas las provisiones que han comprado. Luego me traen a su hermano menor para que pueda yo comprobar si me han dicho la verdad. Así no morirán. Pues cómo le iban a traer a su hermano menor, ¿verdad? Pues el hermano menor era él, José. Sí, sabemos que después tuvo otro hijo, Jacob, con Raquel, que es Benjamín, es el más pequeño de todos. Pero en este momento pues, estaba hablando de José. Sí, bueno. Ellos estuvieron de acuerdo y se decían unos a otros, con razón estábamos sufriendo ahora porque pecamos contra nuestro hermano José, ¿sí? Cuya angustia veíamos cuando nos pedía que tuviéramos compasión de él. Y no, no les importó. ¿Por qué lo vendieron? Pues aquí sí les voy a decir, no lo vendieron porque le tenían envidia. Porque como era el hijo de Raquel, su primer hijo de Raquel, y los demás hijos eran de las sirvientas y de la primera mujer de Jacob, que era Lea, pero Jacob quería mucho a Raquel, y pues era su consentido. Malo, un tache, ¿no? Los padres no deben de tener consentidos, ¿no? Pero bueno, pues aquí vemos que Jacob tuvo su consentido y por eso sus hermanos lo detestaban y lo vendieron. ¿Sí? Qué raro, ¿no? Qué cosas, ¿no? Pero bueno, pues así estuvo la situación, ¿no? Ahora nos están pidiendo cuentas de su vida, dice Rubén. Dice, yo les había dicho que no lo vendiéramos, que no lo separáramos de nuestra familia, pero no quisieron, no me hicieron caso. Y ha caído la desgracia en nosotros, dice Rubén.
Dice, como estaban hablando por medio de un intérprete, ellos ignoraban que José les entendía. ¿Sí? Entonces José se alejó de ellos y rompió a llorar. ¿Sí? Se acordó de toda su familia, le dio alegría de volverlos a ver, a pesar de que eran unos malos hermanitos, ¿verdad? Porque, imagínense. Bueno, en esto acaba la lectura, pero lo principal de esta lectura que estamos nosotros ahorita aquí analizando es de que veamos nosotros que la situación es una, ¿sí? La forma equívoca en que los hermanos de José lo vendieron, la forma equívoca en que pues al final de cuentas llegan con él, ¿sí? Y pues no lo reconocen siendo su hermano, o sea, habían pasado años y no lo reconocen, ¿sí? Entonces, son situaciones muy difíciles en la familia cuando se hacen ese tipo de actitudes, ¿no? Cuando se presentan, ¿no? Que casi no es muy común, ¿verdad? No, hay cosas peores. Hay gente que hasta se mata, ¿no? Por las herencias, ¿sí? Se dejan de hablar durante todo el resto de su vida, ¿no? Entre los propios hermanos, ¿no? Y todo por el dinero. Acuérdense que los hombres, se los había yo dicho en otras ocasiones, los hombres su primer interés en la vida pues es la sexualidad, eso es lo que primero les importa a los hombres. Estoy hablando de los hombres masculinos, ¿no? Lo primero que les interesa es la sexualidad, ¿no? Lo segundo es el dinero, ¿sí? El tercero es el poder, ¿sí? Tener poder sobre alguien o sobre ser jefes y líderes, ¿no? ¿Sí? Y por cuarto punto, pues satisfacer sus gustos, sus vicios, ¿no? La tomadera, ¿verdad? La fumadera, ¿sí? Los vicios, ¿no? Sí, sus pasiones, ¿no? Y es muy distinto que las mujeres, ¿no? Las mujeres lo primero que buscan es el dinero. ¿Por qué? Porque primero quieren satisfacer sus situaciones, sean personales o familiares. Entonces primero buscan el dinero para satisfacer sus gustos familiares, ¿sí? Y después, ya que pues tienen dinero o ya satisfacieron sus deseos de familia, ¿verdad? A lo mejor si son madres, pues quieren proteger a sus hijos, madres solteras, y si no son madres, si ellos quieren estar bien económicamente, por eso su principal objetivo es el dinero y después cubrir sus necesidades familiares o personales, ¿sí? Y ya después pues buscan, ¿sí?, una alternativa para poder ocupar un buen puesto, un buen lugar en donde puedan ellos no tener dificultad para sobrevivir en las situaciones de la vida. Entonces, primero ven su bienestar, primero el dinero, después su bienestar familiar y ya después o sea, se consolidan en un trabajo, ¿no? Y a lo mejor ya en cuarto lugar, pues su sexualidad. Pero aquí nos damos cuenta que la sexualidad para ellos es hasta el final casi. No ocupa el primer lugar como los hombres. Y tampoco tienen mucho interés en el poder, ¿sí? Que los hombres sí tienen esa inclinación. Es una generalidad, ¿eh? No lo invento yo, son estudios que ha hecho la sociología, ¿no? Entonces, bueno, pues esos, yo solamente se los aplico, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, eso es lo que se presenta y eso es lo que se dice, ¿no? Según los estudios de los seres humanos de hoy en día. Bueno, después nos sigue diciendo aquí la lectura, que pues ya que lo saca al tercer día, ¿va?, les dice que él también teme a Dios, pues lógico, ¿verdad? No deja de ser hijo de Dios, creación de Dios, pues era judío. Pues van a salvar su vida si me traen a su, van y llevan las provisiones que compraron, pero me traen a su hermano, ¿no? Y ya les acaba diciendo Rubén, yo les decía que no lo vendiéramos, que no le hiciéramos esto, él nos rogaba, y total que no hicieron caso. Y al final, pues José rompe a llorar porque pues se da cuenta que es su familia, ¿no? Ya pueden ver ustedes la historia, llegan a Egipto y se instalan ahí en Egipto y duran ahí 400 años, ¿no? Viviendo. Dicen que de esclavos, pues no, al principio no eran esclavos, ¿no? Porque pues el administrador de Egipto era José
Y cuando muere José, bueno, pues ya el que sigue, el otro administrador, no los ha de haber tratado mal ni mucho, muy bien, ¿verdad? Por recuerdo a José el administrador, uno de los administradores más importantes de Egipto que tuvo. Pero ya al paso del tiempo y de las generaciones, bueno, al final pues sí, posiblemente empezaron a ser esclavos, ¿no? Los empezaron a someter. Ellos vivían en la tierra de José, así era el lugar, ¿no? Bueno, importante es entonces entender, ¿sí? Que hay cosas que debemos de no hacer, lo que hicieron sus hermanos de José, de venderlo, ¿sí? Y con la vara que mides serás medido. Ahí les da una, mismo su hermano, ¿sí? Les da una lección, ¿sí? Y pueden ustedes verlo ya con más calma, toda esta literatura, toda esta historia, ¿no? Para que la tengan ustedes bien clara. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, del 1 al 7, dice que en aquel tiempo, ¿sí? Jesús llama a sus discípulos, a los 12, y dice que les dio poder. Fíjense, Jesús les da poder. O sea, ¿y cómo Jesús? Pues sí, porque era el Hijo de Dios, pues tenía ese poder para transmitirles ese poder a los discípulos. ¿Pero qué les dio poder? ¿Para matar gente? No. ¿Para destruir ciudades? No. ¿Para enriquecerse? No. ¿Para ser reyes? No. ¿Para ser muy importantes en todos los pueblos? No. ¿Para atemorizar a la gente? No. ¿Sí? ¿Para satisfacer sus deseos mundanos y terrenales y corporales? Pues no. ¿Se dan cuenta que es muy diferente lo que Jesucristo nos da a nosotros? Hoy en día vivimos la época del Espíritu Santo y tenemos dones del Espíritu Santo, y es lo que le pedimos a nuestro Señor, que nos brinde la oportunidad de ponernos a laborar con el Espíritu Santo, ¿sí? Y llevar a cabo nuestro trabajo, porque ese es nuestro trabajo, ¿sí? Y bueno, nos menciona aquí que les dio poder para expulsar a los espíritus malignos, o sea, impuros, o sea, los demonios. Sí, porque son muchos, ¿eh? Sí. Por ahí dicen que eran como 200, ¿no? Así hay algunas teorías, algunas historias que dicen que la luz bella, se rebeló contra Dios, pero con él como 200 ángeles, ¿no? Dicen, ay, son poquitos. Sí, son poquitos, pero cómo friegan al ser humano, ¿eh? Sí, no. Y bueno, no, eso es un dato extra, ¿no? Pero bueno, les da poder de expulsar a los espíritus impuros, a curar toda clase de enfermedades, imagínense, todas. ¿Cuáles eran las enfermedades de aquel entonces? Pues había la lepra, una de las enfermedades, ¿verdad? Sí, que había en aquel entonces. Y había otras enfermedades porque las infecciones siempre han existido. Eh, Recordemos que Pablo le decía a Timoteo, le decía, ya no tomes agua, mejor toma vino. Estás tomando agua y esa agua te está haciendo daño. Y dice, no, pues ¿cómo le va a hacer daño el agua y el vino no? Lo que pasa es que el agua estaba contaminada, porque el agua de los ríos muchas veces está contaminada por animales muertos, por gente muerta, porque la gente se bañaba, porque la gente defecaba y orinaba en el agua, sí, entonces ensuciaban el agua de los ríos, ¿no? Entonces, imagínense, y llegaban ustedes y agarraran agua de ahí, pues anteriormente en esa época pues no conocían los microbios, los microorganismos no los conocían, ¿no? Entonces se enfermaba la gente, ¿no? Entonces había muchas infecciones, había muchas enfermedades, aparte de la lepra, ¿no? Sí, había muchas infecciones. Acuérdense que nos dice la historia que muchos de los egipcios murieron de infecciones estomacales, ¿sí? Infecciones intestinales, ¿sí? Y la gente no duraba como hoy en día, ¿eh? La gente se moría pues a los 20 30 años, ya eras un anciano a los 30 años, ¿no? ¿Sí? Había faraones que a los 12 años, a los 8 años, ¿verdad? Ya eran gobernantes. 8 años, son unos cuincles, ¿sí? Que van a saber de reinar, pero pues eran los que heredaban el reino. La gente no vivía muchos años como hoy, ¿eh? Ahorita ya pasas de los 30 40 y 50, no, pues ya la lograste, ¿no? Si tienes más de 50 años, no, pues ya te sacaste la lotería 5 veces o más, ¿no? Bueno, entonces les da poder para expulsar espíritus, hacer exorcismos, para curar toda clase de enfermedades y dolencias, ¿no? Sí, hablando de dolencias, es pues, todos aquellos que eran paralíticos, sordos, mudos, cojos,
¿sí? Todos ellos sus dolencias. Y aparte, dolencias mentales o espirituales, sí, porque hay gente que tenía problemas mentales, no creen que eso es nuevo. Bueno, ese poder Jesucristo se los dio a los discípulos en su tiempo y forma, ¿sí? Para que hicieran el bien a los demás. Aquí no nos dice que les dijo que fueran a predicar la palabra de Cristo, ni la doctrina de Cristo, aquí no lo dice. Pero miren adelante, dice, el nombre de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles. Ya nos menciona aquí apóstoles, porque un discípulo es el que escucha y obedece, y un apóstol es el enviado, y aquí ya los estaba enviando. Entonces les dice aquí, el primero de todos era Simón, llamado Pedro. ¿Quién le puso a Pedro? Jesús. No es que le haya quitado el nombre de Simón, le dijo, te vas a llamar Simón Pedro, porque Pedro significa piedra, o sea, Simón Cefas, porque Cefas es la palabra en hebreo. Te vas a llamar Simón Piedra, porque tú eres la primera piedra de la iglesia. No está diciendo de la iglesia de construcciones, no, está hablando de la iglesia que somos nosotros, los seres humanos somos la iglesia. Él es la piedra, la primera piedra. Pedro es la primera piedra de la iglesia que somos nosotros. Pero Jesús es la piedra angular, sí, de la doctrina, sí, del Nuevo Testamento, del Evangelio, de la salvación. Jesucristo es la piedra angular, sobre él se edificó todo, sí, se construyó todo sobre Cristo. Aunque hoy en día pues muchos hacen de la palabra de Cristo negocio, ¿verdad? Sí, no, o sea, es un buen negocio. No trabajar y exigirle a la gente que te dé dinero, pues es muy fácil, ¿no? Nada más los manipulas y te llenas de dinero, ¿no? Y así empiezas a arreglar que dizque los templos, ¿verdad? Los empiezas a transformar, ¿verdad? Una cosa es mantenerlos y otra cosa es este pues cambiarle su formato, ¿eh? Bueno, ese es otro asunto. Entonces aquí dice uno que se llamaba Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Acuérdense que ellos eran de allá de Cafarnaún. Santiago y Juan, hijos del señor Zebedeo y de la señora Salomé. Aquí no nos dice, ¿verdad? Pero pues bueno, yo ya les digo que su mamá se llamaba Salomé. No, es otra señora, no es la bailarina, esa es otra. Sí, el señor Zebedeo y la señora Salomé, era Santiago y Juan. Después nos menciona también a Felipe y Bartolomé, que ellos vivían en Bethsaida. Pero Bartolomé es un apodo. Bartolomé, Bart significa hijo de Ptolomé, de los Ptolomeos, ¿no? Hijo de los Ptolomeos, pero en realidad su nombre verdadero era Natanael. Después nos menciona aquí Tomás, también es un apodo. No se llamaba Tomás, Tomás significa ser mellizo, ¿sí? Pero en realidad su nombre era Judas. Era otro Judas que había ahí, Judas Tomás, Judas el mellizo. Y Mateo, que su nombre no era Mateo, era Leví, que era el publicano, o sea, un publicano era el que recaudaba los impuestos, ¿sí? Y los recaudaba a sus compatriotas, los judíos, y les llevaba el impuesto a los romanos. Así los romanos les convenía tener contadores o publicanos que le cobraran a los judíos para ellos no enfrentarse con ellos, porque pues en una de esas hasta los mataban, ¿no? Iba a haber revuelta, iba a haber problemas. Entonces mejor ponían a un intermediario judío para que no tuvieran problemas los humanos, los seres humanos romanos. No querían a Leví, no querían a Mateo porque decían que era un doble, sí, que tenía una doble personalidad, una doble moral, ¿no? Era judío y le quitaba el impuesto a los judíos, ¿no? O sea, los impuestos siempre han existido, ¿eh? ¿No? Es una cosa que... Por eso Dios les decía a los judíos que no tuvieran reyes, pero estaban en la época de Samuel, ¿verdad? Antes de que tuvieran al rey Saúl, les decía, no tiene caso que tengan reyes, con que me tengan a mí es más que suficiente. Pero no todos los ancianos del pueblo de Israel que queremos rey, queremos rey, queremos rey. Y bueno, pues Samuel le dijo, es que van a tener muchos problemas, uno de esos es los impuestos. No nos importa, queremos rey, queremos rey. Bueno, esa es otra historia, la pueden buscar ahí en el libro de Samuel. Sí, ¿no? Bueno, entonces Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo. Aquí sí nos dice que es hijo de Alfeo, Santiago y Tadeo. Se dice que Santiago y Tadeo, que es un apodo Tadeo, se llama Judas, Judas Tadeo, el muy afamado hoy en día, ¿no? Sí, no, pues ustedes van a la iglesia de San Hipólito, que está en el Metro Hidalgo, aquí en la Ciudad de México, en este país mexicano,
¿sí? Y cada día 28 celebran la conmemoración de Judas Tadeo, ¿verdad? Y el 28 de octubre no se diga, no, 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 no. Entra de dinero en esa iglesia, no, ¿para qué les digo cuánto dinero entra, no? Hasta en pandemia, ¿no? No dejaban de abrir las puertas, ¿no? La iglesia, ¿no? Decían que no se junte la gente. Pues que allá afuera, nada más que dejen su dinerito y que se vayan, que dejen su dinero. Sí, no. Ay, no, sí, de veras que hay algunos que hicieron super negocio de la palabra de Cristo, ¿no? De la autoridad de Cristo, ¿no? Bueno, pues este señor no se llamaba Tadeo, era Judas Tadeo. Tadeo significa valiente. Eran hijos del señor Alfeo. En otra lectura nos menciona que Leví, o sea, de Mateo, también era hijo de un señor Alfeo. No sabemos si es el mismo Alfeo. O a lo mejor era otro señor, ¿verdad? Que también se llamaba Alfeo. O a lo mejor era el mismo, pero tuvo una mujer y tuvo un hijo que era Mateo, y después ya tuvo otra mujer y tuvo un hijo que se llamaba Santiago y Judas Tadeo. No lo sabemos, es muy difícil eso, de veras encontrar una solución. Tú puedes darle cualquier significado, pero la verdad es muy difícil eso. Ni los historiadores han podido aclarar esos sucesos. Después nos dice Simón el Cananeo. Bueno, aquí dice que era Simón el Cananeo porque vivía en Caná de Galilea, ¿no? Pero aquí la situación es de que Simón era de una agrupación de rebeldes en contra de Roma y le decían Simón el Celota. Así nos dice en otros pasajes bíblicos, ¿no? Aquí le dice el cananeo. Y al final nos ponen a Judas Iscariote, ¿no? ¿Sí? Aquí sí le pone Mateo que fue el traidor, ¿sí? Pues bueno, traidor, vendedor, ¿sí? Acusador, ¿sí? Entregador, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí le pone traidor. Bueno. Los 12, también Judas Jesucristo le dio el poder para hacer lo que acabamos de leer, expulsar espíritus malignos, curar toda clase de enfermedades y dolencias. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones. Ahí vienen las instrucciones. No vayan a tierra de paganos, o sea, que no tenían que ir con gente que no era judía, tenían que ir con gente que era judía. ¿Sí? Ni entren en ciudades de samaritanos. ¿Sí? Acuérdense que los samaritanos eran entre judíos y no judíos, ¿no? Sí, esa es otra historia, la pueden ustedes ver. Los samaritanos pues, tenían sangre judía, pero ya se habían mezclado con otras razas y entonces pues tenían sangre de otras tribus, de otros pueblos, pero también tenían sangre judía. Y aparte pues se habían vuelto muy idólatras. ¿Por qué? Pues porque los otros pueblos tenían dioses hechos por manos humanas, ¿no? Y los adoraban y les tenían consideración a esos dioses, que en realidad pues yo no sé por qué le dicen dios, son imágenes, son estatuas, son entidades, ¿no? Pero porque nada más hay un solo Dios, que es nuestro Padre, ¿verdad? Pero bueno, entonces eran samaritanos, por eso dicen, no vayan a la tierra de paganos, ni entren en las ciudades samaritanos, vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, con puros judíos que estaban pues separados, ¿sí? De la casa de Dios, la palabra de Dios, aquellos que estaban sufriendo mucho por la situación de que habían sido otra vez invadidos por los romanos, ¿sí? Sus ancestros habían sido invadidos por los babilonios y ahora eran por los romanos. Bueno, vayan bien, dice, vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino, ahí sí ya les da la indicación. Arriba nada más les da el poder para todo eso, pero aquí les dice, proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos, plural. Les vuelvo a insistir, cielos, no es un solo cielo, hermanos. Cielos dice aquí, ¿sí? Proclamen el camino que ya se acerca el reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de los cielos, hermanos? ¿Cuál es el reino? Pues ya vive en nosotros. El reino es el amor del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo que ya hemos recibido. Jesucristo dijo, yo me tengo que ir para que mi Padre Dios les mande el Espíritu Santo. Y lo mandó a los 50 días después de su resurrección. 10 días después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo llegó a todos aquellos que ya estaban bautizados con agua. Ya los había bautizado Juan el Bautista. Pero también llegó a toda la humanidad, siempre y cuando crean en Cristo. Sí, porque si no creen, pues
aunque tengan el Espíritu Santo, pues nunca lo van a poder escuchar, no van a poder llevar a cabo su ministerio, que es trabajar en bien de los demás. Acuérdense que ese es nuestro trabajo, ¿sí? Con los dones del Espíritu Santo, ponernos a trabajar para el bien del prójimo. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Pues son muchos. Las habilidades que tú tengas, las actitudes que tú tengas, ¿sí? Las virtudes que tú tengas, tu profesionalismo que tú tienes, que hayas logrado con estudio. Yo siempre les he dicho, médicos, abogados, contadores, ¿sí? Sociólogos, enfermeros, ¿sí? Anestesiólogos, cirujanos, y todos aquellos que tienen una profesión como ingenieros, arquitectos, ¿sí? Todos usen sus conocimientos para ayudar al prójimo, no solamente para enriquecerse ustedes, sino porque eso es algo que, como les acabo de mencionar hace rato, ¿qué es lo que busca el hombre primero? Sexo, y después dinero, y después poder, y después satisfacer sus 5 sentidos, ¿sí? Eso es lo que primero hace el hombre. ¿Y la familia? No, pues ¿cuándo? ¿Sí? Van al centro comercial los viejos y ya no les alcanza pagar. Ah, no, pero la botella no la dejan, la de vino. Los cigarros no los dejan, ¿sí? ¿Y qué es lo que dejan? Pues la leche, el pan, ¿sí? O víveres para los niños, o para la casa, para la familia. Eso sí lo dejan, ¿verdad? Sí, son listos, ¿sí? Hermanos, espero que esto les haya servido para que puedan ustedes tener un deseo de investigar, les haya yo sembrado un poquito de curiosidad y puedan volverlo a leer con calma, pero pidan al Espíritu Santo que los guíe, que les informe qué es lo que deben de entender y qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Bueno, que Dios los bendiga.